Muy buenos días en México, buenas tardes en Europa. Desde el Centro de Estudios de Medicina Integral los saluda el doctor Walter Feria Garnica, la licenciada Mireya Hernández en los controles y todo el resto del equipo de Medicina Integral que nos acompaña y nos apoya en estas sesiones de trabajo. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, viernes 2 de octubre del 2020. Esta es nuestra secuencia de clases de manera consecutiva, programadas cada 4 a 5 semanas, donde abordamos temas relacionados con actualizaciones sobre el COVID-19, los protocolos de tratamiento que se han estado dando mes con mes a través de este foro, y el día de hoy, pues no será la excepción, daremos, como es de costumbre, una actualización en cuanto a publicaciones médicas recientes, en cuanto a información proveniente de la Organización Mundial de la Salud, de las autoridades locales, y veremos también una revisión de los protocolos ya dados anteriormente, y tenemos el día de hoy preparado un nuevo esquema de tratamiento, tanto en el área de medicamentos como en el área de cristaloterapia, para compartir con ustedes. Posteriormente tendremos nuestra sesión interactiva, donde ustedes a través del chat pueden hacer alguna pregunta o alguna duda que tengan, algún caso, alguna situación en especial en relación al tema del día de hoy, y obviamente retroalimentarnos y compartirlo con todo el grupo. Pues sean todos ustedes bienvenidos, vamos a dar inicio, vamos a pasar nuestra siguiente diapositiva, pero antes quisiera comentarles la información encontrada en estas últimas 4 o 5 semanas que nos vimos. Realmente ha tenido pocos cambios, hay publicaciones interesantes, sin embargo, básicamente las publicaciones más impactantes que hemos tenido sobre la fisiopatología del coronavirus y obviamente el abordaje que le damos desde Medicina Integral prácticamente no han tenido muchos cambios, algunas variables con las nuevas publicaciones y nueva información, como ya lo habíamos visto venir desde el mes pasado. Todo va muy enfocado a la cuestión de las vacunas, de la inmunización y de toda esta investigación sobre la respuesta del sistema inmune ante este virus. Seguimos, la comunidad científica internacional, la comunidad médica internacional, seguimos aprendiendo y seguimos investigando sobre este virus, sobre estas capacidades que tiene de infectar y estos efectos o estas predisposiciones que hemos encontrado en algunas de las patologías. En la conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros publica lo siguiente. Esta es una publicación reciente del 28 de septiembre de 2020, donde básicamente sigue abordando el tema de la inmunización y nos dice que en los próximos 6 meses ya tendremos o se pondrán a disposición en países de ingresos bajos y medios. ¿Por qué? Porque en países ricos pues ya van mucho más avanzados que en países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Se están poniendo a disposición 120 millones de pruebas de detección de antígenos del SARS-CoV-2, pruebas rápidas. Sabemos que parte de la forma de detectar a este virus es primero diagnosticándolo, ¿sí? Posteriormente dando un esquema de tratamiento y la inmunización, que es en lo que se está trabajando. Pero ahora prestan mucha atención la comunidad internacional en el desarrollo de las pruebas rápidas para detectar antígenos del virus SARS-CoV-2. Estas famosas pruebas rápidas son pruebas que arrojan resultados en minutos, son pruebas que hoy en día siguen siendo costosas y tenemos las pruebas mucho más profundas como la PCR, que todavía son pruebas más costosas y requieren un entrenamiento especial para la toma de la muestra. La Organización Mundial de la Salud ha concedido su primera autorización del uso de un protocolo llamado Emergency Use Listing. Este protocolo básicamente se lo da
o lo enfoca en esta prueba rápida, en esta prueba diagnóstica para COVID-19, la prueba rápida. Y se esperan conceder más autorizaciones a este protocolo en los próximos días. Ya se autorizó una prueba rápida de la que vamos a platicar hoy, que no sabemos, tendremos ya sobre la marcha ir viendo cuándo llegará, cuándo estará en nuestras manos, cuándo la podemos utilizar como profesionales de la salud. Estas pruebas van a darnos resultados fiables en aproximadamente 15 a 30 minutos, en lugar de horas o días como las que tenemos en la actualidad, y a un precio mucho más bajo y con equipos menos sofisticados. Esto quiere decir que será accesible a zonas o lugares más remotos. De eso habla en la conferencia de prensa el director de la OMS. Ya se han concertado acuerdos de garantía de volumen entre fabricantes. Están involucradas principalmente fundaciones como la de Bill y Melinda Gates, asegurando la distribución de estos 120 millones de pruebas diagnósticas en un periodo de 6 meses. Eso es lo que vamos a estar viendo entre las pruebas y posteriormente el tema de vacunación. En la clase pasada hablamos de las publicaciones donde ellos hablan que a finales de este año, principios del próximo 2021, tendrán ya más estructurado el protocolo de vacunación. Actualmente, estas pruebas tienen un precio máximo de $5, lo cual lo vuelven accesible para la mayoría, pero se espera que el precio todavía disminuya más. Se han concertado acuerdos, temas de financiación y se siguen recaudando fondos para que estas pruebas lleguen a todos lados y podamos realmente seguir con el tema de diagnóstico, y si hay diagnóstico hay aislamiento, y si hay aislamiento hay control, tratamiento, etc. Lo mismo que hemos estado viendo desde el principio de la pandemia, desde marzo, más o menos estamos ya viendo la secuencia. Vemos algunas situaciones de cierta incongruencia también. Esto es un tema muy polémico. Más adelante vamos a revisar un artículo que me llamó mucho la atención. A ver ustedes qué opinan, me gustaría saber su punto de vista. Y también, en el fin de semana anterior al lunes 28 de septiembre, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció nuevos fondos para la Organización Mundial de la Salud y para el programa de vacunación masiva mundial llamado COVAX, que lo revisamos en la clase anterior, que es básicamente el pilar de las vacunaciones. Pues a grandes rasgos, colegas, pues esto es lo último de noticias. Si se fijan, pues son noticias que se enfocan mucho en la cuestión económica, en la cuestión de activación de la economía mundial, en los protocolos. Lo vemos aquí a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en Jalisco estamos viendo cómo ya se pretende reincorporar las clases de manera alterna. No van a ir todos los alumnos al mismo tiempo. O sea, realmente es algo con lo que estamos aprendiendo a vivir y no hay todavía una prueba fiable de que funcionen las estrategias que se están teniendo. Sobre la marcha estamos viendo e improvisando incluso la forma de solucionar esta problemática mundial. Voy a citar un par de artículos que me llamaron la atención. Básicamente, repito, uno de los artículos más importantes que se han publicado recientemente es el que mencionamos en la clase anterior, la clase de hace un mes, donde vimos el mecanismo fisiopatológico que a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina es que el virus penetra a través de la membrana celular e infecta. Y ya en la clase, ustedes recordarán, en la clase de marzo, en la primera clase de marzo, vimos el mecanismo de acción del coronavirus, también cómo entra a través del retículo endoplásmico, etcétera, y cómo infecta. Bueno, básicamente el New England Journal of Medicine habla de un artículo que se llama Respuesta inmunológica humoral para SARS-CoV-2 y hace un estudio muy interesante en Islandia. Acuérdense que todas las publicaciones, este es un artículo original, simplemente se los platico, muy resumido. Estos artículos
al que le interese, con mucho gusto los compartimos en PDF para que lo revisen a detalle, pero básicamente se están haciendo publicaciones en pequeñas poblaciones, ¿no? O sea, y se está en base a esto sacando toda esta información. Lo interesante de este artículo es que ustedes recordarán que hace 2 o 3 clases atrás decíamos, o se tenía ya testimonio científico de la disminución de anticuerpos en sangre después de 3 meses de una infección de COVID-19, lo cual automáticamente nos orillaba a pensar en que hay posibilidades, obviamente, de una reinfección. Bajan los anticuerpos en sangre, el cuerpo ya no tiene la capacidad de respuesta y por supuesto que puede haber una reinfección. Ya esto lo mencionamos en aquella clase, pues se puede convertir en el cuento de nunca acabar. Va a vivir con nosotros este virus y va a seguir presente. Eso sin mencionar lo que sabemos que existe a nivel de los microorganismos, tanto virus como bacterias, que son las llamadas mutaciones genéticas, la resistencia de virus y bacterias, etc. Los estudios indican que los anticuerpos, esta es una buena noticia, se extienden un poquito más, o sea, lo estudian un poquito más a detalle, y estos estudios que se hacen en Islandia hablan de que los anticuerpos antivirales no disminuyen dentro de los 4 meses posteriores al diagnóstico, y aquí nos hablan de un periodo de 30 días más, y estiman un riesgo en esta población que estudian de muerte por infección de 1.3%, que realmente es bajo, sin embargo, bueno, pues es una cifra importante. Y obviamente estamos relacionando también a todos los factores predisponentes, como son diabetes, enfermedades metabólicas, hipertensión, inmunocompromiso, pero seguimos aprendiendo. Hay pacientes jóvenes y sanos, aparentemente, que mueren por una neumonía típica, por una neumonía por COVID, y aparentemente no tenía antecedentes importantes como para que el virus afectara de esta manera. Y esto nos hace pensar en diferentes serotipos o diferentes cepas de este virus que son diferentes en unas poblaciones que en otras, y por eso vemos este nivel de agresividad, como lo que se vio en España y en Francia a principios de la pandemia. Sin olvidar mencionar el tema del proceso inflamatorio agudo que desencadena el COVID-19, los procesos de trombosis, y bueno, ya a detalle vimos el mecanismo a través de la enzima convertidora de angiotensina, de los receptores de esta enzima, cómo afecta a los pulmones, el por qué, por la síntesis que se da en el endotelio vascular pulmonar, y obviamente a nivel renal y a nivel sistémico en el sistema circulatorio. Entonces ahí empezamos ya a entender un poquito a través de la fisiología, entender un poquito más la fisiopatología de este virus, aún desconocido en muchos de sus mecanismos para la comunidad científica internacional. Hay otra publicación de la Universidad de Oxford donde se centran más en la cuestión del COVID-19 y el sistema endocrino. Básicamente, este es un artículo original, es un artículo de revisión, donde dice, basándonos en lo que conocemos hoy sobre la fisiopatología involucrada y los elementos predisponentes como en la diabetes y en la hipertensión, que son los que más se han estudiado, las cardiopatías, se siguen investigando, o sea, hay una línea abierta de investigación muy fuerte sobre efectos glandulares y efectos metabólicos. Y en este momento se están estudiando glándulas como la hipófisis, glándulas suprarrenales, tiroides, huesos y gónadas. Y obviamente todas las patologías a nivel endocrino en estos sitios para empezar a publicar la relación que pudieran tener. Es una pregunta que nos hacen los pacientes en la consulta diaria y que obviamente sabemos que hay una respuesta. No han llegado las publicaciones formales, esperemos que a lo mejor para la próxima sesión de trabajo tengamos algo de este material, pero sí sabemos que enfermos con patología metabólica como pacientes con hipo o hipertiroidismo, enfermedades como la osteoporosis, enfermedades como la artritis reumatoidea, enfermedades a nivel hormonal de glándulas suprarrenales, de gónadas, etcétera, pues tienen un elemento en desventaja, como lo vimos en la enzima convertidora de angiotensina o en los pacientes hipertensos,
Tienen una desventaja porque los ejes hormonales tienen una alteración, un defecto en su síntesis enzimática, en su síntesis hormonal, en sus hormonas liberadoras o en sus propias células productoras de hormonas, como pudiera ser por hablar de la glándula tiroides o de las glándulas suprarrenales. Entonces, aquí se abre una línea que vamos a estar mencionando y es importante. Debido a que nosotros sabemos que medicina integral tiene un excelente efecto metabólico. ¿Por qué? Porque son recursos, son medicamentos basados en principios activos naturales que trabajan en dos sitios principalmente, en el microcircuito celular, que es donde se encuentran los organelos y todos los programas para la ejecución del metabolismo celular. Y en otro grande programa importante, que es el programa de mantenimiento y autorreparación celular. Sabemos nosotros como médicos integrales que teniendo vigente estos dos grandes programas, la salud en el ser humano es posible, la recuperación de una enfermedad es posible. Es por eso que vemos en nuestros protocolos de tratamiento las enfermedades que conocemos como incurables o que solamente se controlan con un fármaco. Para nosotros sí es una realidad restaurar o remitir un daño y decir que el paciente se ha curado. Este es uno de los artículos muy polémicos que me llamó la atención. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Recuerden que pueden ir escribiendo a través del chat si alguna duda, algún comentario, para que no se les olvide y al final de la sesión vamos a hacer la retroalimentación, ¿no? con ustedes. La Central Disease Control, la CDC, en Estados Unidos, publica un artículo sobre el cambio abrupto de la guía de los CDC sobre el coronavirus. Hace un par de semanas, la CDC publica que hay evidencia científica que demuestra que el coronavirus puede volar en el aire y que se puede transmitir a través del aire. Estábamos con que era exclusivo de las gotas de saliva, directamente de una persona infectada a otra, por eso la sana distancia de 1,5 metros a 2 metros, el uso de mascarilla, el uso de careta, etc. Pero en esa publicación de hace un par de semanas, ellos dicen que iban a meter presión a la Organización Mundial de la Salud, porque ellos tenían pruebas de que el virus vuela en el aire y entonces puede llegar mucho más lejos de lo que se creía. Me llama la atención que ese artículo lo tenía preparado para la clase y ahora en esta semana vuelvo a revisar qué novedades han habido y la CDC se desdice. La CDC elimina referencias a la transmisión aérea del coronavirus que había publicado días antes o semanas antes, y lo que dice es que fue una publicación errónea, que publicaron eso por error, lo cual pues es algo muy polémico. ¿Será que se equivocaron o será que les prohibieron publicar este tipo de información por no convenir a ciertos intereses? Entonces, bueno, ahí ya cada quien piensa. Esta no pretende ser una sesión que cree polémica. Sabemos que hay diferentes puntos de vista, pero sí tenemos como profesionales de la salud que nos enfrentamos a un paciente con COVID, a un paciente con neumonía típica, a un paciente con enfermedades metabólicas. No podemos olvidarnos que el paciente es integral, que el paciente no es un COVID, un virus SARS-CoV-2 exclusivamente. O sea, es un paciente que llega a nosotros, que puede ser diabético, hipertenso, puede tener otro tipo de patologías y puede estar agregado una infección de este tipo. No podemos perder nuestra visión integral del ser humano y nuestro abordaje desde el punto de vista mental, emocional, hábitos de vida, etcétera, que hemos estado viendo a detalle en estas sesiones. Vamos a dar la retrospectiva. Realmente hemos publicado muchos protocolos de tratamiento. Muchos de nosotros los hemos utilizado con mucha eficacia, de una manera muy eficiente, con muy buenos resultados en nuestros pacientes. Y bueno, es algo que ya hemos compartido incluso en este foro o de manera particular o privada a través de las llamadas entre colegas, de los buenos resultados que hemos tenido con nuestros pacientes. En retrospectiva, recordar nada más, mencionar, y si hay algún comentario,
es bienvenido. Los esquemas preventivos. Se lanzaron 3 protocolos de esquemas preventivos, que lo ponemos como el 1, 2 y 3. Sin embargo, yo considero que el esquema de homeostasis que se dio en la clase anterior pudiera entrar como un protocolo 4, como el preventivo de coronavirus número 4. Porque recuerden que pues esta batalla no ha terminado, tenemos que seguir protegiendo a nuestros pacientes y tenemos que estar monitoreando qué está pasando. Se publicó también el esquema completo de tratamiento contra infección por virus ARN, que sabemos que el coronavirus es un virus ARN y cualquier paciente que lo haya tenido, colegas, se recomienda que den todo el ciclo de tratamiento, o sea, las 12 semanas de tratamiento si el paciente tuvo coronavirus, para limpiar del sistema y evitar lo que hoy por hoy estamos aprendiendo, las posibles secuelas, ¿sí? El tratamiento para pacientes con compromiso pulmonar o neumonía viral, neumonía atípica o neumonía por COVID, también es un tratamiento para 12 semanas que publicamos para cuadros moderados o severos. Recordando un poquito aquí qué era un cuadro moderado, qué era un cuadro severo, bueno, depende mucho del compromiso en la oxigenación. Pacientes con oxigenoterapia y pacientes con compromiso respiratorio, pues son los moderados a severos. Aunque desgraciadamente muchos de los pacientes severos son pacientes que están ingresados en una unidad de cuidados intensivos. No van a poder recibir un tratamiento de medicina integral vía oral. Por eso es importante una detección temprana y dar muy a tiempo estos protocolos de tratamiento. Abordamos los temas emocionales también. Vimos publicaciones internacionales que nos hablan que se ha vuelto un problema de salud pública los estados de depresión y ansiedad propios del encierro, del confinamiento, de la crisis económica y de toda la crisis que representa este aislamiento social, estos cambios en la economía, estos cambios en la forma de trabajar, de relacionarnos, etc. Se protocolizaron 3 tratamientos, el tratamiento de ansiedad, miedo y de angustia, y también se dio posteriormente un tratamiento llamado para desfase de las estructuras mentales, también para regular y controlar todo este desfase mental, emocional que genera estos cuadros de ansiedad, de desesperación, depresión, etc. Posteriormente, cuando conocimos ya el elemento de trombosis, todas esas publicaciones de los procesos inflamatorios agudos ocasionados por el virus y la predisposición a la trombosis, y vimos cómo se estaban dando a los pacientes hospitalizados que ingresaban protocolos de tromboprofilaxis. Hicimos también la equivalencia en medicina integral y dimos un esquema completo para tratar la trombosis en COVID-19 o para también hacer medicina preventiva en los pacientes predisponentes. Es decir, tengo un paciente con insuficiencia venosa, un paciente con insuficiencia arterial, un paciente con antecedentes de trombosis, enfermedad cerebrovascular, cualquier enfermedad relacionada con la trombosis, alteración plaquetaria, etcétera, es candidato a recibir este tratamiento. Y dimos también un protocolo para terapeutas que compartimos también aquí con el grupo médico con plantilla Shiatsu, el protocolo de plantilla Shiatsu, y finalmente el que les mencionaba al principio, el esquema regulador de homeostasis que dimos en la sesión pasada, pero que también lo hemos utilizado muchos de nosotros como el cuarto esquema preventivo. En mi experiencia, el tercer esquema preventivo, que es un refuerzo de los 2 anteriores, incluso pudiera ser sustituido por el cuarto esquema preventivo que llamamos esquema regulador de homeostasis. ¿Y cuáles eran los criterios que vimos? Bueno, pues un paciente recibe un tratamiento preventivo de 2 semanas, descansa un mínimo de 2 semanas, de 1 a 2 semanas, pero puede descansar hasta un mes completo y posteriormente hacer un refuerzo. Vimos también algunos protocolos, el más reciente
el Quinu para la gran corriente de energía vital, porque vimos que es importante a través de la gran corriente de energía vital el cambio de las polaridades negativa, positiva, negativa, para hacer funcionar ese maravilloso programa de mantenimiento que tenemos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo biofísico, y favorecer así el esquema y todo el sistema renina-angiotensina con el Quinu, ¿sí? Entonces, vimos estos dos protocolos, el Quinu a la gran corriente, colocándolo en articulaciones, hombros, codos, cadera, rodillas y tobillos, y el esquema para trabajar pulmones y riñones con Quinu, con protocolo de Quinu. El nuevo protocolo de medicina integral que tenemos preparado, pues es como todos los demás, un seguimiento. Muchos de los pacientes han tomado uno u otro. Nosotros ya a nuestro criterio tenemos un arsenal para elegir cuál es el más indicado para nuestro paciente, si es una mera prevención, mera profilaxis, o si el paciente trae ciertos elementos predisponentes, elegimos qué tipo de tratamiento vamos a tomar, o si el paciente trae un compromiso pulmonar, sabemos directamente que ese es un abordaje importante. Nos olvidamos de protocolos preventivos, abordamos el problema, sacamos al paciente de una neumonía que le puede causar la muerte, o en el paciente de trombosis elegimos dar ese esquema como de primera elección, aunque después decidamos dar un protocolo de limpieza de virus, etcétera. Tenemos que utilizar nuestro criterio, utilizar la clínica, todo lo que esté en nuestras manos para el diagnóstico y el conocimiento de ese paciente, de esa historia clínica de ese paciente, y abordarlo de la mejor manera. El nuevo protocolo de medicina integral es algo muy sencillo. Es un protocolo que se basa más en la inmunorregulación. También nos sirve en la inmunodepresión en pacientes que están inmunodeprimidos, pero básicamente es un esquema que regule, que estabilice, que siga manteniendo el sistema inmune vigente. Vimos ya cómo las polaridades en la membrana de la célula, las cargas positivas que mencionamos en la clase anterior y todo esto juegan un papel importante. Nosotros en la fisiopatología energética sabemos que los núcleos sepia simples, cuando son atrapados en una zona de estrés en la microlográmica del cuerpo, forman un núcleo que atrae, que se comporta como un pozo de absorción y atrae residuos de material genético como el ácido ribonucleico o el ácido desoxirribonucleico, el ADN, pasa a través de estas estructuras en el cuerpo biofísico, cambia la polaridad del virus o mutación en material genético y se convierten en virus. Esa es la presencia. ¿Por qué? Esto explica el por qué en una reunión de 30 personas donde hay COVID se infectan 10 y los otros 20 no. ¿Qué pasa? ¿Por qué si todos estuvieron expuestos? La respuesta es muy sencilla. Es la propia capacidad del sistema inmune de la persona y la capacidad del cuerpo biofísico y las condiciones del cuerpo biofísico para resolver. Sabemos que están involucrados muchos elementos fisiopatológicos, como son el estado emocional del paciente, como son los niveles de estrés que maneja el paciente, obviamente las enfermedades preexistentes, hábitos de vida como la alimentación, como el ejercicio, como la ingesta de agua, como la calidad de sueño. Todo eso juega un papel importante y determinante para que una persona o un paciente se infecte o no. A este esquema le vamos a llamar inmunorregulación, pero también puede ser un esquema que nos sirva para una inmunodepresión. Tiene esta dualidad. Básicamente lo vamos a dar de manera alterna o no alterna, 2 semanas y posteriormente otras 2 semanas, donde vamos a trabajar con un corrector que desbloquea el sistema inmunológico de manera integral, no solamente contra virus, sino también contra bacterias, que es el 2002 beta, electrificando la segunda red general de transporte de cargas eléctricas, sistema higroscópico y sistema inmunológico. Lo asociamos inmediatamente con un monofármaco que trabaja
todas las biomoléculas o activa las biomoléculas que componen el sistema inmunológico que está fluyendo en nuestro torrente sanguíneo. Y este medicamento es Brial, además de tener capacidades y propiedades para desintoxicar al organismo. Y finalmente, en la tarde-noche, damos una toma de un medicamento que corresponde al grupo de las islas, línea Milene, islas, y es el Nutrali-A. Nutrali-A sabemos que tiene una alta afinidad sobre el sistema nervioso central y periférico, limpia ambientes eléctricos relacionados con estos grandes sistemas, pero también quita y rompe el estrés de una manera extraordinaria, permitiendo que el programa de mantenimiento y autorreparación en la noche entre en vigor. Pues te pueden ser 2 semanas o puede ser la primera semana y alternando con la segunda. Eso ya utilícenlo a su criterio y dependiendo de la velocidad que le quieren dar en la evolución al tratamiento a su paciente. Para la siguiente etapa tenemos comprendido el Nutrali 19, que lo hemos estado ya viendo mucho en estas clases. El Nutrali 19 es un medicamento que nutre células específicas, lleva una carga, electrifica y nutre todos los organelos y las células para la respuesta contra moléculas impostoras y virus principalmente, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nutrimos, damos un aporte de carga de nutrición a estas células involucradas a través de la nutrición. Y posteriormente vamos a mencionar 2 elementos muy importantes que van involucrados en el origen de la enfermedad, en la fisiopatología. Y es el GRIS2. El GRIS2 desbloquea al sistema inmunológico de una manera muy importante. Sabemos que lo manejamos en esquemas de depresión, en depresión inmunológica importante, pero en este caso queremos que tenga un efecto directo sobre la respuesta antiviral en el cuerpo. Recuerden que las combinaciones en medicina integral crean un número cuántico específico que es resonante a lo que estamos queriendo abordar o trabajar en este momento. Y finalmente seguimos como en la primera etapa con el Nutrali-A, pero ahora es el turno del Nutrali-B para eliminar contaminantes y, es decir, dicho de otra manera, eliminar la basura, los residuos que nos pueden causar interferencia en el sistema retículo endotelial, en el sistema inmunológico, y también tiene una afinidad y una función sobre cargas emocionales aberrantes que interfieren con el sistema inmune. Es otra de las capacidades de Nutrali-B. Los estuvimos revisando en días pasados a detalle con la información que tenemos en Vademecum 1 y realmente son maravillosas las capacidades y el amplio espectro que tienen nuestros recursos. Para contrarrestar la relación conductancia-resistencia, necesitamos prescribir una dosis diaria durante los días que se toma el medicamento de algún complemento de NutroOrganics, en este caso el de primera elección, que es un inmunoestimulante y un antianémico excelente y elimina hambre celular y todo lo que ustedes ya saben, pero obviamente aquí enfocado al efecto de conductancia-resistencia. Esto eleva mucho la conductancia en el cuerpo biofísico del organismo y necesitamos de esta resistencia eléctrica para que sean asimilados los principios activos a nivel intracelular de una manera más eficaz. De primera elección, Frutival a la dosis de adulto, 25 mililitros diluidos en 100 de agua en los días que se toma el medicamento. La dosis se puede subir, si así se requiere en el paciente, hasta 50 o hasta 75 mililitros por día, dados en una sola toma o divididos en 3 tomas, con desayuno, con comida o con cena. Eso ya depende de la condición de nutrición que tenga su paciente en esos momentos. Y se prepara también un nuevo protocolo en cristaloterapia. Vamos refrescando todas las maravillas que tenemos y tenemos un protocolo que nos puede servir como una extraordinaria profilaxis. Esto se va a llevar con la pirámide Hércules y le llamamos terapia antiviral. Existe en el tórax, observen ahí los 24 cuadros que componen nuestra microholográmica.
se dividen por zonas. Estamos viendo en la tercera fila de cuadros del complejo cibernético, exactamente en el espacio de en medio, un punto en el tórax, que más o menos siguiendo la línea, vemos que está en la línea de la unión de la clavícula con el esternón, un poquito desplazado más hacia la izquierda, en el lado izquierdo del cuerpo, descendiendo más o menos en el tercer espacio intercostal que nos ubica pues, en área cardíaca. En área precordial está el sexto punto. El sexto punto se coloca la pirámide con el vértice de cuarzo en ese punto por 15 minutos y en el lado contrario, esto es el lado izquierdo, estamos viendo la posición anatómica de frente de esta imagen, del lado izquierdo, y del lado derecho en la contraparte se coloca en la palma de la mano la pirámide Hércules con la punta truncada, ¿sí? Este sistema sabemos que desbloquea. ¿En qué nivel? Vamos a verlo a continuación, que le preparamos unas imágenes para que recordemos un poquito, refresquemos un poquito de nuestra fisiología y nuestra fisiopatología. Pues la función es básicamente desbloquear los centros vitales. Sabemos que existen centros vitales en todo el cuerpo. Aquí estamos viendo algunas imágenes de corazón, riñones, ojos, hígado, estómago, intestinos, etc. Y estos centros vitales tienen una función, ¿sí?, que lo mencionamos ahí, una función de radar y emisora y receptora y retransmisora. Es decir, los centros vitales son los encargados de regular de manera local la respuesta inmunológica. Esto es parte de nuestra anatomía, del modelo biofísico, del cuerpo energético del ser humano, que obviamente juega un papel directamente con el sistema inmunológico. Entonces, esta terapia la podemos utilizar en pacientes enfermos o también de manera profiláctica. Muy bien, estimados colegas, con esta diapositiva damos por finalizado el material presentado el día de hoy. Voy a comenzar por revisar sus comentarios a través del chat. Recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta es bienvenida, es importante, es lo que nos retroalimenta al grupo de médicos. Vamos a ver, por aquí vi un comentario del doctor Felipe Cajiga. Saludarte, Felipe. Nos aclara aquí el doctor Felipe que si el COVID-19 es un virus ADN y no ARN. No, está catalogado como virus ARN, Felipe. Aunque para fines prácticos, como tú bien lo sabes, nuestro protocolo de tratamiento de virus cubre ambas partes, cubre virus ARN y virus ADN. Entonces, realmente no te preocupes en ese sentido, pero está clasificado como un virus ARN. La doctora Paulina Arias, si nos puede, me pide comentar la opinión, ¿qué opinión hay de las vacunas en general? Bueno, doctora Paulina, sabemos que es un tema muy, muy, muy polémico. Habemos muchos que tenemos nuestras diferencias de pensamiento sobre la inmunización. Sabemos que existen ciertos riesgos. Sabemos que a nivel mundial se pretende una vacunación masiva e incluso que a través de las pruebas rápidas, que ya lo vimos ahorita, como hace 2 o 3 meses hablamos de las pruebas rápidas, tú recordarás, pero ahorita estamos viendo ya que esto va a ser una realidad y como que nos va cuadrando más con el tema de que los gobiernos lo quieren utilizar como un certificado de salud o como un certificado que confirme que la persona está saludable. Pero
pues eso es polémico, porque si estamos viendo que el sistema inmune baja las defensas después de 4 meses, puede haber reinfección, puede haber mutaciones, realmente es algo que sobre la marcha lo vamos a ir viendo. No me meto en temas ahorita de vacunación, todavía no se ha publicado muy poquito qué es la vacuna, en qué va a consistir, de cómo va a estar conformada. Sabemos que viene el protocolo COVAX, que se conforma por 9 vacunas. No sabemos cómo va a ser ese esquema de inmunización, ya lo sabremos en su momento. Lo que sí te puedo decir es que nos ha dado muy buenos resultados los protocolos de tratamiento que hemos estado manejando. Me voy a regresar, que ya hasta ahora van 4 en cuanto al tema de prevención, porque incluyo el de la clase pasada como un posible preventivo profiláctico, si es que has llevado una secuencia con tus pacientes. Yo hoy por hoy tengo pacientes que ya les estoy dando el esquema 4, el de la clase anterior, por el tema del sistema renina-angiotensina y de la enzima convertidora, como una forma profiláctica. Los pacientes pues lo entienden, se los explico, lo aceptan muy bien. Y la verdad es que sabemos que la mejor medicina es la preventiva. Si podemos prevenir algo, si puedes prevenir que un paciente se vuelva diabético, enseñándolo a comer y haciendo ejercicio, pues vas a hacer mucho, ¿no? Si puedes prevenir que un paciente controle sus niveles de estrés y desarrolle un problema metabólico severo o una depresión o una ansiedad o un insomnio, pues vas a hacer mucho más, ¿no? Que ya con un problema instalado. Pero bueno, es lo que te puedo comentar. Usa los esquemas, nos están dando muy buenos resultados y estamos viendo que no hemos tenido casos. O sea, estos pacientes realmente han tenido una inmunidad efectiva, incluso se han expuesto a pacientes con la infección. Y esos son los comentarios. Habrá sus excepciones, por supuesto, habrá pacientes que sí se han infectado. Pero bueno, pues para eso estamos, ¿no? Como médicos para apoyarlos y darles seguimiento. Doctor Felipe Cajiga, ¿qué opinas de las sales minerales para la limpieza de los generadores y del uso del Auricen para la limpieza del patrón conductual? Mi opinión es positiva en relación a esto, Felipe. Sabemos que las sales minerales de medicina integral, dadas a una dosis de 100 mililitros, tomas sublinguales una vez al día, 2 al día, dependiendo del criterio que manejes, generan un proceso de limpieza sobre los generadores o básicamente sobre las funciones del generador, que son los factores de integración molecular y los pulsos de activación molecular. Hemos dado algunos protocolos de cristaloterapia, pero por supuesto, Felipe, que esta es una excelente opción, al igual que la limpieza del patrón conductual con la unidad Auri, por supuesto. Todo esto suma a la profilaxis y al bienestar de nuestros pacientes. Hay una pregunta que quedó incompleta de Sandra Socorro Villaseñor. Gusto saludarte, Sandra. Un paciente en recuperación de COVID presenta actualmente infección y se cortó tu pregunta. Si gustas, no la vuelves a... ok. Infección por hongos. ¿El nuevo protocolo le ayuda? Por supuesto que sí. Y tú sabes que la fisiopatología de las infecciones por hongos, de las micosis, sean candidiasis, sean onicomicosis, tiñas, etcétera, sabes que están presentes núcleos grises simples y núcleos grises dobles. Entonces, el esquema, por supuesto, que le beneficia a un paciente que aparte trae un tema de micosis. Recuerda que las micosis están muy vinculadas a inmunodepresión. Aquí te pongo el esquema para que lo veas. José Basilio, cuando se emplea la unidad Hércules en ojos, se puede, a ver, ese es otro protocolo, José Basilio, se puede realizar en pacientes que tienen lentes intraoculares. Por el momento, no, abstente de esa aplicación, ¿sí? Y tendríamos que revisar cuándo se le colocó el lente intraocular al paciente, un poquito más de información del paciente. Si gustas, con mucho gusto lo revisamos.
puedes comunicarte al correo contacto@medicinaintegral.com. Es un correo ahí de revisión. Cualquier cosa, José Basilio, con mucho gusto. Pero de entrada te digo, abstente de la aplicación con este paciente con lente intraocular. Ya les notificaremos nuestra próxima sesión de trabajo. Seguimos pues, actualizando y revisando. Espero que estén teniendo buenos resultados como los hemos tenido muchos de nosotros con sus pacientes, aplicando estos protocolos y obviamente pues, sin descuidar, ¿no? las enfermedades de base de nuestros pacientes. Se cortó la pregunta del doctor Hildeberto y llegaron otras dos preguntas de la doctora Esther Rodríguez. Si un paciente ya ha tomado preventivos COVID, ¿cuánto tiempo debe pasar para dar este último? Bueno, como ya lo habíamos comentado, puedes dejar al paciente descansar de 2 a 4 semanas, un mes, a tu criterio, iniciárselo cuando lo consideres. Obviamente ahorita estamos viendo ya que los pacientes se están reincorporando a la vida laboral, están viajando, bueno, pues si el paciente ya está aumentando su riesgo, pues por supuesto que le viene muy bien el esquema de inmunorregulación. O sea, me imagino que ya trabajaste los protocolos anteriores, doctora, adelante, puedes darlo ya. Mira, uno de los criterios que manejamos en medicina integral, si tú te fijas, los tratamientos están programados en 3 etapas, cada etapa es de 4 semanas, o sea, estamos hablando de 3 meses de tratamiento para tratar de manera integral una enfermedad, ¿no? Una enfermedad crónica degenerativa, etc. Un cuadro agudo, pues lo tratas en 1 semana, en 15 días, ¿no? Pero estamos hablando de una enfermedad instalada, una enfermedad con cronicidad o crónica agudizada. Entonces, un criterio es pues, que lleves al paciente a un tiempo de 12 semanas. Si hay algo muy urgente, como un tema de un cáncer o alguna infección muy severa, pues te puedes seguir de corrido, pero también puedes, si todavía tienes algo que trabajar con ese paciente, puedes dejar 4 semanas de descanso, 1 mes de descanso, valoración, observación, y luego reinicias o continúas con tus protocolos. Es lo que podemos, es uno de los criterios que se manejan. Así como existen los ritmos biológicos, los ciclos circadianos, los relojes del biorritmo, que trabajan mucho con la medicina integral, por eso los 6 días por 1 de descanso, es la resonancia, pones a resonar estructuras y luego dejas un día de descanso y luego repites o cambias de medicamento. Todo esto tiene que ver con los ciclos biológicos del organismo. Y obviamente con lo que conocemos como médicos, ¿no? Los procesos de regeneración celular. Hay células de regeneración diaria, pero hay células de regeneración mucho más lenta, que llevan hasta 120 días, etc. Ok, el doctor Hildeberto ya nos completa aquí. Saludos a la doctora José, un fuerte abrazo. Igualmente, doctora José, Josefina González, doctor Hildeberto, a ver, dice, ¿desde cuánto tiempo se sugiere la aplicación de cristales? Bueno, aquí en este protocolo, doctor, son 15 minutos. En general, todos los protocolos son de aproximadamente 20 minutos como máximo. Pero recordarás que hay protocolos mucho más largos, hay protocolos de 80 minutos, como la terapia Dharmakan, Soleil, Isis Cristalli, etc. Hay aplicaciones de Dharmakan de 30 a 60 minutos. Realmente ahí ya depende de qué vayas a utilizar. En este caso son 15 minutos. El doctor José Gudiño, para la colocación de la unidad de Hércules, el tiempo total es de 15 minutos y solo se aplica en el punto de acuerdo a los síntomas o se puede aplicar en diferentes puntos. ¿Lo puedes aplicar en diferentes puntos, José? Ya tienen ustedes ahí el esquema, en la gráfica. Hay puntos en la parte anterior y posterior del cuerpo. Ahorita nos enfocamos en que lo llamamos el protocolo antiviral, ¿no? Porque es un punto para desbloquear las infecciones o la predisposición por virus. Nos sirve para esto, ahorita para el tema del COVID, pero también nos sirve para esos pacientes que tienen infecciones recurrentes virales. Pero la respuesta es sí, sí lo puedes aplicar en diferentes puntos si tu paciente lo requiere. A lo mejor puedes trabajar hasta 3 puntos en el mismo día, si así lo requiere. 2, 3 puntos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, el Centro de Estudios de Medicina Integral, su servidor y todo el equipo que nos acompaña, la licenciada Mireya en los controles. Estamos a sus órdenes a través del correo. A partir del día de hoy se comienza a procesar el material de la clase para subirlo, editarlo y subirlo y que esté a su disposición para posibles consultas y revisión. Pues que tengan excelente fin de semana. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho y esperando que sigan teniendo mucho éxito con sus pacientes y en sus casos. Hasta luego. Excelente fin de semana.